Hola, buen lunes, ¿cómo les va? Quiero acercarles algunas consideraciones porque recibí un reclamo que me parece muy justo, muy válido, respecto de haberles acercado comentarios negativos o críticos o señalándole errores a muchos y muchas de nuestros compañeros en sus participaciones. Tiene razón. A ver, los textos de la tercera semana, la semana que ya terminamos, el texto de Bolívar y el texto de Contreras, no son textos para recordar taxativamente. Si ustedes me preguntan a mí unas de las definiciones específicas incluidas allí, lo más probable es que yo no las recuerde, porque son un montón de definiciones de didáctica, muchísimas. Entonces, el sentido de la tarea de la semana pasada de analizar tantas y tantas definiciones de didáctica fue no para que ustedes las recuerden, yo no las recuerdo, sino para que ustedes ejerciten sus posibilidades críticas. A ver, a esta altura, tercera clase, ya podríamos considerar que si una definición focaliza en el aprendizaje no es una buena definición de didáctica. Si una definición olvida qué es la práctica de la enseñanza, no es una buena definición de didáctica. Entonces, la semana pasada no fue suficiente con decir me gusta esta definición o yo elijo esta definición, sino que mi intención, reconozco que quizás no se los dije tan claramente, me pareció que sí en el enunciado del foro, pero seguramente no fue así. La idea es que ustedes vean qué está faltando, qué está sobrando, qué es lo valioso, qué es lo limitado de una definición de didáctica, qué es lo que nos está ocupando en esta primera parte del cursado. Bueno, por supuesto acerco disculpas si fui como que perdí la paciencia cuando alguno de ustedes hablaba de la enseñanza y un aprendizaje, porque consideramos muchos testimonios que dicen que no es una expresión correcta, es una expresión caída en desuso, no es un bloque, enseñanza-aprendizaje, son tareas distintas. Les digo que hubiera querido yo, de esas participaciones, muchos y muchas de ustedes lo lograron, por supuesto, es que frente a un enunciado adviertan cuáles son las limitaciones y cuáles son las grandes potencias que tiene ese enunciado. Por ejemplo, esperen un cachito que voy a abrir mi archivo. Por ejemplo, ninguno de ustedes tomó una definición de un autor argentino que se llama Daniel Feldman. Está en las páginas 65 y 66 del texto de Bolívar. Daniel Feldman es un autor muy reconocido, muy prestigioso. A mí, yo lo admiro, leo todo lo que él publica, me parece valioso, y sin embargo puedo encontrar algo en su definición de didáctica que me lleva a dudas. Ese reconocer las limitaciones y las dudas era lo que yo me proponía para ustedes la semana pasada. Por ejemplo, dice Daniel Feldman, leo: la didáctica es una disciplina volcada de diferentes maneras hacia el campo práctico de la enseñanza, o las distintas dimensiones dentro de él, que produce una gama variable de conocimientos y que abarca principios teóricos. Primero hablo de práctica, ahora de teórico, está bueno. Focaliza en la enseñanza, está bueno. ¿Y qué dice? Que la didáctica genera modelos comprensivos. Hemos hablado mucho tiempo de esto, de la didáctica de comprender qué pasa en las clases reales. Métodos y estrategias. Perfecto. En la primera semana de clase analizamos que la cuestión metodológica es central. Y estrategias, es decir, cómo puedo yo llevar ese método general a clases particulares. Ahora, Daniel Feldman, páginas 65 y 66, reitero, del texto de Bolívar, dice que la didáctica, entre los conocimientos que construye como ciencia, incluye reglas. Entonces, ahí es donde ustedes debían haber advertido una grieta, algo que lo lleva a dudar. ¿Cómo que la didáctica genera reglas? Si hemos estado hablando de la reconceptualización comeniana,
que una regla inmutable, paso a paso, muchos de ustedes usaron la palabra recetario cuando trabajamos con Comenius, una técnica, no forma parte del conocimiento didáctico. Es decir, aún un autor supergenio como Daniel Feldman mete la pata en algunas circunstancias y mi propósito era que ustedes lo reconocieran. No fueron los de la semana pasada textos para memorizar, sino para agudizar su lectura crítica. Por supuesto, pido disculpas si fui brusca en los comentarios. Pido disculpas sinceras. No está bueno que una profesora, que un profesor, ustedes lo saben, actuemos perdiendo la paciencia. Disculpen. Bueno, ese fue el propósito. Y vamos con todo con la clase 4. Que les vaya muy bien en esta semana de cursado. Y no se desalienten. Estamos aprendiendo, ¿sí?